Bueno, bienvenidos y bienvenidas a El lado oscuro de la ciencia o de la ciencia. Es un nombre Del gracioso. cerebro, Claudio, del cerebro. Del cerebro, eso era, eso era. Bienvenidos y bienvenidas al lado oscuro del cerebro. Con ustedes me presento. Yo soy Claudio y me encuentro junto a... Germán. Oye, Cuéntame un Claudio, poco más de ti, Germán. sí. Pero antes de eso, ya que a ti te tocó hacer la presentación, yo quisiera preguntar, posiblemente, bueno, este programa lo van a escuchar y lo van a ver algunas personas que nos conocen, pero también algunas personas que no nos conocen. Y no sabemos, porque este programa, como va a comenzar desde ahora, no sabemos a dónde va a llegar. Un programa humilde que vamos a hacer semana a semana. Entonces yo quisiera empezar con la pregunta, bueno, ¿quién es Claudio? Preséntate un poquito, ¿Quién es, Claudio. quién es Claudio? Es una pregunta ¿Quién es filosófica Claudio? profunda, pero ¿cómo podría responderla? Depende. Claudio es un Homo sapiens. Claudio es vida. Claudio es luz. Y aquí empezamos a tener, aquí empieza mi camino a generar mi propia secta. No, bueno, me presento, como ya sabemos, Claudio es mi nombre, doctor en neurociencia, particularmente me interesé mucho en temas de conciencia, integración multisensorial, peleando como todo buen científico entre la docencia y las publicaciones, intentando publicar para no morir e intentando hacer docencia para comer. Por lo tanto, me muevo en esos mundos y en este mundo que es comunicar, comunicar un poco de lo que hacemos en el día a día. Y dentro de comunicar también surgen preguntas, como la pregunta que a mí me carcome por dentro en estos momentos. ¿Quién diablos es Germán? Mira, me vengo preguntando eso desde hace mucho tiempo y todavía no lo sé. Quizá un día haga un viaje a un monasterio budista y quizá lo descubra, pero por ahora no lo sé. Pero algo puedo decir un poquito. Mira, al igual que tú, yo soy doctor en neurociencia, eh, pero has seguido otro camino. Tú has seguido el camino de la conciencia, de la integración multisensorial. A mí me ha interesado el tema de la memoria y sobre todo cómo las memorias van cambiando y esto posiblemente sea un tema que podamos tocar en algún capítulo en el futuro. Cómo las memorias pueden cambiar, cómo las memorias se modifican, cómo se pueden borrar, cómo se pueden fortalecer, etcétera. Entonces, ese ha sido mi tema. También me dedico a la parte de la academia, de la enseñanza, lo que me gusta muchísimo, compartir con los estudiantes. Em, y también en esto de la investigación, ¿cierto? Viendo, como decía antes, qué se puede descubrir en relación a las memorias y la relación de las memorias y el cerebro. Así que ahí estamos trabajando. Todo va avanzando muy bien hasta ahora. Cuando estaba hablando de memoria y decía como, bueno, espero que recordemos este tema. Y yo decía, oh, pero qué chiste más malo. Ya con este tipo de chiste ya estoy listo para ser papá. Pero en todo caso, bueno, va a ser un tema y también vamos a hablar también de la integración multisensorial. Bueno, vamos a hablar de nuestros temas total. La idea es que este sea un programa semanal que nos juntemos a conversar, quizás a comentar algunas noticias sobre neurociencia que vayan saliendo durante la semana, que sean interesantes. Hoy día están pasando muchas cosas con la inteligencia artificial, con nuevas técnicas sobre neurociencia, etcétera. Y quizás también en algún momento invitemos a algunos de nuestros colegas también para que nos comenten sobre sus investigaciones, su opinión sobre lo que está pasando en distintos aspectos de la neurociencia, en distintas áreas. Así que yo creo que va a estar bien movido este programa. Yo creo que va a Sí, estar sí, o bueno. sea, vamos a invitar, vamos a tener a uno de nuestros grandes colegas, alguien que nos ayuda profundamente en el trabajo del día a día, a ChatGPT, que le tenemos ya gran cariño. Sí. No, pero claro, o sea, este programa comienza con una visión de Germán de querer comunicar a sus estudiantes todas esas preguntas que uno no alcanza a pasar en clases, porque eh, cuando uno entra a neurociencia, te encuentras con lo bonito y lo feo. Lo bonito es, oh, el cerebro, los misterios que alberga el cerebro, y preguntas como, ¿qué es el libre albedrío? ¿Realmente existe Gran algo pregunta. después de la muerte?
cómo experimentamos cosas. ¿Es acaso la abducción extraterrestre una alucinación o realmente hay alguien afuera? Pero la realidad es que uno tiene que hablar de, bueno, este es el cuerpo neuronal hace un potencial de acción, se conecta con esta, se conecta con esta. Y eso es lo que uno tiene que pasar. Pero falta un espacio en donde podamos conversar más libre de cosas que realmente están ahí en el borde del conocimiento. Por supuesto, y además hoy día, mira, se habla de que la neurociencia tiene algo de sexy. Y yo creo que es cierto. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que, Por ti, obviamente. y por ti también, Claudio. Ay, gracias. ¿Por qué lo digo? Porque tiene muchos elementos que en verdad llaman muchísimo la atención. Hay muchos temas que son verdaderamente apasionantes. Y yo creo que una de las cosas más interesantes de la neurociencia es que cuando comenzamos a entender neurociencia, empezamos a entender también un poco qué pasa con nosotros en el día a día. Es decir, cuando estudiamos, por ejemplo, la toma de decisiones, eso tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que pasa en nuestro día a día. Cuando estudiamos, por ejemplo, el tema de la memoria que estábamos comentando, tiene que ver con también cómo nosotros vivimos y recordamos, etcétera. Cuando estudiamos, qué sé yo, cómo nos movemos. ¿Por qué los robots no se pueden mover como nosotros, por ejemplo, hasta ahora? O cómo se desarrolla nuestro lenguaje, etcétera. O cómo se, por ejemplo, se desarrollan los trastornos mentales o los trastornos psiquiátricos. Entonces, hay muchos aspectos de la neurociencia que en verdad nos interpelan en el día a día. No es como otro tipo de áreas de la ciencia donde quizás esté un poquito más lejano esa área de conocimiento a nuestra vida cotidiana, pero la neurociencia de alguna forma está presente constantemente, al igual que la psicología. Entonces yo creo que por eso es una disciplina que es muy atractiva en este momento de entender, de estudiar. Y esto yo lo veo en clases, Claudio, de alguna forma, cuando uno va hablando de todos estos temas, uno ve el interés de las alumnas, de los alumnos, por ir entendiendo cada vez más todo esto de la neurociencia, de qué se trata. em, y ahora estamos viviendo un boom de la neurociencia. Hoy día queremos saber más neurociencia, hay más estudios de neurociencia. Vemos, qué sé yo, en la televisión programas de neurociencia, entonces está en todos lados. Estamos viviendo un tiempo apasionante al respecto. Sí, efectivamente. Yo quería sumar a todo eso que, bueno, hay un punto importante a considerar que, claro, hay mucho de cómo la neurociencia se enfoca en la educación, por ejemplo, que es vital eh, para reforzar y poder desarrollar mejores tecnologías en la educación. Pero el punto que tú dijiste es esencial, de que la neurociencia está un poco más cercana. Yo no diría que la neurociencia en particular. Yo creo que en particular nosotros dos vemos la neurociencia más cercana porque hay un elemento que no habíamos mencionado al principio, que ambos somos psicólogos y apasionados por la conducta y el fenómeno humano. Por lo tanto, la neurociencia para nosotros viene a complementar preguntas que nos hacemos desde hace años. Por lo tanto, claro, no, yo creo que eso nos hace un poco más fácil el enganchar lo cotidiano con la neurociencia, que en otras disciplinas puede que esté un poco más alejado. No me quiero meter mucho en esa disciplina en particular, pero cuando estamos hablando que, eh, este es un ejemplo que siempre doy a los estudiantes cuando estamos haciendo clases de memoria, de ese problema cuando uno dice, pero es que tú dijiste esto, no, pero es que tú dijiste esto, no, pero es que tú dijiste esto, no, tú dijiste esto. Al final, si uno examina cómo funciona la memoria, probablemente ninguno de los dos dijo nada de lo que está diciendo. Y la cantidad de conflictos que se pueden resolver con tener solo esa información, interesante, cómo tú puedes aprender de cuáles son los mecanismos que regulan tu emoción, tu ansiedad, como tú bien decías, la toma de decisiones, qué tanto podemos hablar de libertad y de si es que incluso podemos hablar de libertad. Y todos esos temas son tan cercanos que es fácil abordarlos. Es fácil y difícil a la vez.
porque muchas y veces genera mucha duda. es un tema que puede estar tan cerca y nosotros estamos tan involucrados en todos estos fenómenos, por ejemplo, los fenómenos cognitivos, que a veces nos cuesta mirar cómo funcionan. Pero bueno, eso es lo apasionante de la investigación actualmente, que para algunos fenómenos estamos tomando un poquito de distancia y lo estamos estudiando. Ahora, sería interesante contar un poquito de nuestras historias, porque tú decías recién que nosotros venimos de la psicología, ambos. Em, en mi caso, por ejemplo, a través del interés clínico, comencé a interesarme en la neurociencia. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo hiciste tú la transición desde la psicología a la neurociencia? ¿Qué te empezó a llamar la atención? Porque lo que vemos es que muchas personas parten en psicología, pero poquitos terminan en neurociencia. O sea, significa que algo te pasó a ti, una teja te cayó en algún momento, algo, hubo un insight. ¿Qué pasó? ¿Por qué Claudio pasó desde la psicología, sin abandonarla, obviamente, tú tienes una patita en la psicología, pero ¿por qué comenzaste a interesarte en este camino de la neurociencia? ¿Qué pasó allí? Bueno, o sea, ¿para qué te voy a mentir, querido Germán? Me encantaría poder decir, oh no, mira, lo que pasa es que la pregunta sobre el fenómeno humano es algo que desde pequeño me remueve. Te estaría, ¿Y cuál es la te verdad estaría entonces? mintiendo. Bueno, o sea, como todo buen estudiante de psicología, o como la gran mayoría de los estudiantes de psicología, porque quería hacer clínica y quería ayudar a las personas y hacer que se sintieran mejor, pero eso es como con lo que uno entra generalmente, pero adentro de la psicología te vas dando cuenta que hay otras cosas, que la clínica es una rama de la psicología. En Chile y en hartas partes, la clínica está puesta como lo central, pero de a poquito te vas dando cuenta que en realidad la clínica se desprende del estudio del fenómeno humano, de la conducta. Y yo creo que fue en tercer año de psicología cuando en un momento un profesor, yo había encontrado esta revista de investigación y ciencia, la encontraba maravillosa. Eh, Ahí podía leer de todo. Y a mí me empezó a fascinar el estudio de la neurociencia. Ahí fue la primera vez que leí sobre el modelo de nuestro mentor Eugenio eh, Rodríguez. Ojalá que algún día lo tengamos en este No, programa. sí, lo vamos a tener, lo vamos a tener. Sí, seguro, seguro, Sí, seguro. por supuesto. Eh, lo vamos a tener a favor de su voluntad o en contra de su voluntad. Pero de que lo Exacto. vamos a tener, lo vamos a No, tener. sin duda alguna. Claro, amarrado o libre, pero... eh, y ahí fue la aparición de un profesor llamado Nelson Lavandero, que probablemente quizás también lo vamos a tener en algún momento, ojalá, pero él es de la misma generación que Francisco Jaume, otra de las personas que vamos a invitar probablemente. Eh, Él llegó un día con un cerebro, de verdad. Fue la primera vez que toqué un cerebro. Wow. Y ahí fue y dije como, oh, yo me tengo que dedicar a esto. Yo me tengo que... ahí dije, esta es la respuesta. La psicología ya me entrega el comportamiento. Necesito aprender de biología para responder la pregunta sobre qué es el fenómeno humano. Obviamente, todavía no me siento ni cerca de la respuesta, pero por lo menos no me arrepiento del camino. Pero ya, No me claro, arrepiento del camino. ya estás en el camino, po, que Claro, ya, es que es lo no me importante, ¿o no? arrepiento para no caer en depresión, porque si no ya no hay vuelta atrás ya. Sí, bueno, es que Pero te metiste en terrenos pantanosos. Y ahora cómo sí, sí, salimos, sí, pero pues se disfruta el camino. sí, Ahí está la gracia, el proceso. sí. O Y sea, tú te diste cuenta bastante temprano. En tercero ya te diste cuenta de que había que, claro. de alguna forma, transitar ese camino hacia el estudio del cerebro, de la biología del cerebro, de la neurobiología. ¿Y tú en qué momento te diste cuenta? ¿En qué Bueno, momento te diste cuenta que caería en este vicio del cual nunca más podrías salir? mira, me caía en el vicio y fue posterior, en verdad, comparado con tu caso, porque yo ya había salido de la universidad, ya estaba formado como psicólogo y como psicólogo clínico, incluso me dediqué a la psicología clínica algunos años. Entonces ya estaba trabajando como psicólogo clínico
Eh, y al igual que tú, mi foco siempre estuvo puesto en la conducta humana, tratar de entender la conducta. Y con el paso de los años me empecé a dar cuenta de que faltaba algo, faltaba una dimensión para poder entender la conducta. Y me empecé a cuestionar el tema y comenzó a surgir una crisis existencial que no me dejaba dormir en las noches. Y bueno, empecé a tener algunas lecturas bastante interesantes, por ejemplo, lectura de los libros de Francisco Varela, que algún día también podemos hablar de Francisco Varela. Yo pensé que eh, iba a decir algún día podemos no, invitarlo. no, no es posible, lamentablemente, o si no, lo hubiéramos invitado. Pero bueno, empecé a leer a Francisco Varela y también a nuestro mentor Eugenio Rodríguez, que fue discípulo y colaborador de Francisco Varela. Bueno, entonces yo dije, bueno, aquí hay que entrar a otra dimensión también, entender estos fenómenos, y empecé a entender que la conducta es la punta del iceberg. Y para poder entender la conducta, tenemos que entrar a un montón de niveles. Y uno de ellos es la neurobiología, la neurociencia, la psicofisiología, etcétera. Pero incluso aún así quedamos cortos. Hay muchos más niveles hacia atrás. Podemos estudiar la biología evolutiva, que también nos van a dar pistas por qué nos comportamos como nos comportamos. No nos comportamos al igual que otros primates, como un chimpancé, como un bonobo, etcétera. Entonces, yo dije, bueno, hay que entrar por algún lado, la neurociencia está interesante, y ya con el conocimiento en psicología es mucho más fácil entrar en neurociencia, sobre todo en un tipo de neurociencia que es la que nosotros seguimos, que es la neurociencia cognitiva, que de alguna forma integra las funciones cognitivas, Claro. las funciones mentales como la atención, la memoria, etcétera, y el cerebro. Entonces uno va viendo ambas dimensiones al mismo tiempo. Entonces, como yo te decía, eso sucedió después de salir de la universidad, y eso también es un mensaje para nuestros estudiantes, que nunca es tarde, creo yo, para entrar a un área. Y bueno, ahí decidí luego seguir un magíster, qué sé yo, y finalmente el doctorado, donde pude profundizar. Así que un camino, yo creo que un camino que no termina nunca, en verdad, porque luego se empiezan a abrir otras aristas, se empiezan a abrir nuevos temas, empiezan a surgir temas que hace 10, 15 años atrás tampoco estaban tan presentes, como el tema de la inteligencia artificial. Entonces esto se va desarrollando, va avanzando, 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 y es una cuestión bastante increíble. Entonces la neurociencia, eso me gusta de la neurociencia, que es algo que es muy dinámico, que se está desarrollando constantemente y en muchos niveles al mismo tiempo. Sí, es interesante que menciones lo de cómo va avanzando, porque cuando estábamos viendo cuál iba a ser la pauta, hablamos, oye, pero partamos con nuestra historia y cuáles son las predicciones que nosotros vemos en la neurociencia. Y bueno, ya que viste, no sé si intencional o sin querer, diste el pase, vayamos para allá, o sea, veamos Vamos para allá. qué depara, porque si es que vamos, nos vamos sintiendo bien y esto va agarrando vuelo, vamos a tener muchos más capítulos para poder seguir conociendo nuestra historia, así que neurociencia, ¿para dónde vas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde partimos? Tú mencionaste a ChatGPT. Yo Yo, creo que deberíamos invitar a nuestro a colaborador nuestro- constante, a nuestro colega, a nuestro amigo, me atrevería a decir hermano ya, sí, ChatGPT. hermano de sangre. Oye, pero ¿qué es ChatGPT? Porque no todo el mundo sabe. A mí nosotros nos subimos al carro en diciembre, apenas soltaron ChatGPT, nosotros ya estábamos ahí, eh, Haciendo fila. pero no todo el mundo conoce ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT, Claudio? Mira, me encantaría poder hablar largo y tendido sobre este chat. Yo creo que en algún momento lo vamos a invitar para entrevistarlo. Pero básicamente es una inteligencia artificial específica. Es un modelo de lenguaje, básicamente. Ha aprendido sobre muchas formas que los humanos se comunican con una base de datos extensa, al punto de que puede hacer muchas cosas que involucren lenguaje, como por ejemplo buscar información, corregir información, redactar, traducir, conversar, programar, todo en función de cuáles son las preguntas que le vamos dando a través de la información que ha obtenido hasta septiembre del 2021, si Del no 21, mal. y ahora hay algún avance. Bueno,
están haciendo algunas pruebas para conectarlo a Internet y que tenga acceso real a la información, pero sí, básicamente hasta el 2021 de septiembre. Mira, yo hice el ejercicio antes de comenzar este programa de preguntarle. A nosotros nos interesaba la pregunta, bueno, ¿cómo se va a ir desarrollando la neurociencia en el futuro? ¿Qué va a Claro, pasar? Bueno, le pregunté a ChatGPT y me dio algunas ideas que podemos comentar acá. eh, ChatGPT recalcó algunos puntos que a mí me parecieron muy interesantes y que me gustaría mencionarte. Por ejemplo, esto de em, el desarrollo de nuevas tecnologías para estudiar el cerebro. Hoy día, bueno, contémosle a las personas que nos están escuchando, hoy día cuando hacemos investigación necesitamos técnicas. Necesitamos tecnología para poder estudiar el cerebro. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Claudio, en mi caso, nosotros utilizamos básicamente electroencefalografía. Ponemos electrodos en la cabeza a las personas, invitamos a nuestros estudiantes al laboratorio y vemos sus ondas cerebrales. Y luego podemos hacer un montón de análisis. Vemos cómo son las ondas cerebrales, cuáles cambiaron, si es que las ondas cerebrales de dos partes distintas de la cabeza estaban sincronizadas o no, etcétera. Podemos hacer un montón de análisis cuando las personas hacen distintas tareas sobre atención, memoria, conciencia, etcétera. Entonces necesitamos tecnología para estudiar el cerebro. Y hay tecnologías que son bastante impresionantes. Hoy día podemos poner, por ejemplo, y se hace investigación así, una malla de electrodos, una grilla de electrodos para ver, por ejemplo, el funcionamiento de las neuronas, pero de manera intracráneo, dentro del cráneo. Bueno, quizá podamos hablar de eso en el futuro también. Entonces, ChatGPT me dijo, mira, se van a desarrollar nuevas tecnologías que nos van a permitir estudiar el cerebro a un mayor nivel de detalle. Entonces vamos a tener mayor poder o mayor resolución para ver lo que está sucediendo en el cerebro. Ese fue uno de los primeros puntos que recalcó ChatGPT. Me parece muy interesante, porque si tenemos una mayor resolución para estudiar lo que pasa en el cerebro, vamos a poder sacar mejores conclusiones sobre lo que estamos estudiando. Es como yo he recordado un poco lo que pasaba en la astronomía, cuando se sacaba una foto a un planeta lejano, ponte tú. Entonces teníamos una foto al comienzo borrosa, una foto que no se podía de alguna forma examinar muy bien, etcétera, pero ahora podemos tener una foto HD con todos los detalles. Y yo creo que esto es una analogía de lo que podría también pasar en el tema de la neurociencia. Podemos desarrollar nuevas tecnologías para poder ver mejor y cada vez más en detalle lo que está pasando en el cerebro. Lo que es fascinante, vamos a poder entender mucho mejor lo que allí ocurre. sí, 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 de hecho cuando estabas hablando de eso, bueno, hay un programa de televisión llamado Agentes de Chile, que lo daban hace un tiempo, y de repente tenían un tipo que estaba preso, lo habían ¿Ya? detenido, porque este era dentro del universo de Marvel, y tenían un tipo que lo tenían preso, y de repente afuera está la típica científica, porque era típico show estadounidense, estilo como CSI, como Ya. que está el ñoño muy bueno científicamente, con su compañera ñoña muy buena científicamente, que todo el mundo uno dice como, ah, bueno, ellos dos se gustan porque, bueno, la heteronorma, bla, 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 bla. Está el policía musculoso que detiene a los malos. Y la policía, el protagonista rebelde, que también lo hace. Entonces era un programa bastante estereotípico que ahora que lo recuerdo era bien malo. Eh, pero hay una escena en particular que muestran a uno de los presos y de repente están viendo los científicos por la científica por el otro lado y tienen una pantalla y resulta que la cámara lograba captar las señales eléctricas del cerebro del sujeto que está ahí adelante. No conectado con nada, o Claro, a sea, distancia. como estáis diciendo recién, tú tenés los electrodos, pero los tienes acá derechamente pegados uno al lado del otro, haciendo contacto directo ya sea con tu cráneo o con tu cuero cabelludo. Pero eh, lo que pasaba acá era que inalámbricamente, solamente con grabar al sujeto, tú tenías la onda cerebral. Y yo cuando lo vi dije como, esa cuestión ojalá pudiéramos hacer algo así, pero en realidad no vamos, no, es básicamente imposible. Es imposible para los estándares de nuestra época. Aún así, yo como que lo pienso y lo pienso, lo pienso y sigo pensando que es imposible. Eh, pero como dijo el profesor Hemsworth de Futurama, nada es imposible, se puede soñarlo. Pero bueno, Es que decir que ese algo ti- es imposible es muy arriesgado. sí, A sí, los sí, 20, 30 años ya lo estamos haciendo.
Sí, es imposible, decía como, hoy no debe estar escupiendo al cielo y eso no es muy agradable, pero eh, la neurociencia como rama, ¿cuánto tendrá? A ver, la electroencefalografía, por ejemplo, Berger fue el 1916, por ahí, fue durante la Primera 20, Guerra, 30, por ahí. claro. La neurociencia como disciplina, ¿cuánto tendrá? ¿120 años? La neurociencia como tal, es que, o sea, la neurociencia moderna, por lo menos como la pienso yo, o sea, pensando como en la neurociencia, ¿Cuándo parte así como la neurociencia cognitiva, por lo menos? Debe bueno, ser cuánto, de los 70, los 80. sí, podría ser de los 60, quizás con algunos estudios de Brenda Milner sobre algunos temas, pero claro, la neurociencia como tal, yo creo que parte con Santiago Ramón y Cajal, Claro, pero la, eso neu- del 1800 y tanto. pero la neurociencia moderna, yo creo que los 50, 60 en adelante, más o menos. Claro, y todo lo que se ha avanzado en ese pequeño espacio de tiempo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, Eugenio hablaba cuando estaba en su doctorado en Francia, que nos hablaba constantemente de ello, como que hablamos como si estuviera ya muerto, pero está vivo, está vivo. Bueno, por lo menos hasta la realización de este video está vivo. Y está vivo y coleando, no está como... Pero yo creo que le tenemos mucho cariño a ambos. Él nos contaba que, claro, allá de repente los análisis que tenían que hacer era una semana, y estamos hablando que él hizo su doctorado en los 80. Una semana en algo que ahora nosotros nos demoramos en este computador ahora que tengo, ese mismo análisis, que es un análisis de Fourier para descomponer la señal eléctrica, ¿cuánto? Un archivo de Un 2 rato, gigas, 5 minutos, sí, y 5 minutos en un computador rasca. claro. Es que En por uno eso bueno el te avance ha puede sido muy demorar un par de rápido. segundos. Entonces, ¿cuánto hablamos de eso? ¿Son 30 años? No, pues son 40 años. 40 años atrás. Y hay que ver cómo ha aumentado en todo sentido la capacidad de almacenamiento, bueno, la capacidad de cómputo, la velocidad. O sea, realmente esto está avanzando muy rápido y a medida que va avanzando la capacidad de cómputo en general, va avanzando lo que podemos ir haciendo en neurociencia. Mira, yo creo que, hay- bueno, hay cosas que nosotros obviamente sabemos porque las estudiamos, pero cuando uno las explica en clase, a las personas la impresiona bastante. Por ejemplo, esto de poder encender algunas neuronas a través de optogenética. Podemos encender una luz y hacer que una neurona se active, por ejemplo. No. Mira, entonces, hoy día lo que estamos haciendo en neurociencia es bastante sofisticado, pero cada vez esto va a ir avanzando más y más rápido. Y luego podemos ir encendiendo, qué sé yo, neuronas específicas en ciertos módulos específicos del cerebro y por lo tanto haciendo que el animal, o en este caso son estudios de animales, tengan ciertas experiencias determinadas o tengan conductas determinadas. Mira, aquí hay otra cosa que me dijo ChatGPT, que puede ser interesante comentar, Colega. el tema de la realidad virtual. Y yo creo que esto tiene muchas implicancias para el futuro y todavía no está muy bien estudiado. Imagínate que hoy día las grandes compañías de videojuegos ya están sacando juegos para realidad virtual que son muy, muy, muy realistas. Es decir, hoy día uno puede jugar un juego de terror y uno está asustado jugando. No, son terribles, son terribles, son lo peor que te puede pasar. Sí, bueno, No, no, no de esas cuestiones. Yo tengo una realidad virtual y no, no, los juegos de terror no sobrevivo más de 5 minutos, con suerte. pero imagínate aquello. O sea, es decir, el cerebro necesita una realidad para computar y puede ser una realidad virtual. Y cuando uno está jugando, hay toda una activación de nuestro cuerpo, hay respuestas fisiológicas que tienen que ver como si realmente estuvieras viviendo aquello. Ok, empiezan a haber ciertas preguntas que empiezan a surgir. Por ejemplo, si es que uno juega un juego que emocionalmente sea muy intenso, por ejemplo, un juego de guerra, un juego de terror, ¿se podrá crear un trauma, por ejemplo, un trastorno por estrés postraumático, como le decimos nosotros los psicólogos? ¿O podríamos utilizar esta tecnología para tratar fobias o, por ejemplo, para tratar duelo, por ejemplo, una persona que no se pudo despedir de su padre, que falleció, y lo puede hacer de alguna forma simulando una escena dentro de la realidad virtual? ¿O cómo podríamos aprender cosas dentro de la realidad virtual? Entonces, es un tema que tiene que ser investigado, a mí me parece apasionante, y además, todo parece indicar
como lo están viendo las grandes compañías como Meta, que vamos hacia allá, vamos a pasar gran parte de nuestras vidas en estos mundos virtuales. ¿Cómo lo ves tú, Claudio? ¿Cómo crees que se relaciona con la Mira, neurociencia? yo creo que primero, no sé si vayamos a pasar gran parte de nuestras vidas ya, porque todo lo que es Meta tuvo un trágico y desastroso final. O sea, no sé si final, pero han desfondado un montón de esas cosas. No hay suficiente. Despidieron un montón de gente de Meta. Disney ya para allá, tengo entendido, y también echaron un montón de gente porque ahora el juguete nuevo son las inteligencias artificiales. Ahora, lo que sí efectivamente concuerdo completamente contigo es que el, el desarrollo de la realidad virtual para poder generar experimentos que sean mucho más ecológicos, porque hay un grave problema en las neurociencias cognitivas, como para que todo el mundo lo sepa, que muchas veces uno ve un título rimbombante en una noticia, pero muchas de las cosas que encontramos de cómo funciona la atención, cómo funciona la memoria, son en ambientes altamente artificiales, situaciones rarísimas en las que uno intenta extrapolar la conducta natural del cerebro a esa situación, pero eh, la memoria, la atención, la percepción no funcionan así. O sea, hay todo un debate de esta percepción activa, de que tú mueves tu cuerpo para percibir. No eres un agente pasivo que es que el mundo se le presenta encima, sino que tú buscas activamente el mundo. Entonces, eh, si tú puedes construir un mundo relativamente, y estoy diciendo relativamente real, porque es impactante, impactante, y cualquiera que haya ocupado una realidad virtual lo sabe, y cualquiera que no lo haya ocupado, es tan profunda la experiencia que no podemos ser capaces de describirla sin decir es que tienes que vivirla, es indescriptible. Creo que eso es Exactamente, sí. es una palabra, es indescriptible la experiencia, porque en el momento que tú hackeas la visión y la audición, chao hermano, se te cambió el mundo, se te cambió todo el mundo. Falta que pongas algún par de sensores corporales para engañar a la propiocepción, que es la percepción de nuestro cuerpo, y jodiste, te quedaste ahí adentro. La capacidad de poder estudiar los procesos cognitivos para entenderlos mucho mejor en ambientes de realidad virtual, combinados con que ahora uno puede decir, bueno, ¿y por qué no lo hacen? Porque hay limitaciones tecnológicas. Los cables, el ruido, el movimiento contaminan lo que queremos ver, pero la realidad virtual va avanzando a pasos agigantados. Hace poco salió la nueva versión de la PlayStation 5 de la realidad virtual, maravillosa. Han empezado a salir tecnologías para emular olores, sabores, trajes completos que a través de presiones de aire te dan la sensación del tacto. Es Sí, decir, increíble. dentro de unos 5 años más, yo creo que van a tener el dispositivo completo. Si es que ya no hay laboratorios que ya tengan toda la cuestión, que ese era uno de mis sueños. ¿Te acordás cuando lo hablábamos? Como tener un laboratorio en el que tuvierais los lentes, el traje, los olores, los sabores y todo eso, estudiarlo de forma muy, muy ecológica. Algún Y día vamos a tener ese laboratorio, Claudio. sí, sí, mira, Algún día. con lo que recaudemos En este con este programa. video, con este programa, vamos a financiar. eh, pero sí, y ahí están los peligros, porque generalmente generamos cosas y después pensamos qué es lo que generamos, porque cuando tú dijiste generar un trauma, o como en psicología se le llama un trastorno por estrés postraumático, en una realidad virtual que puede ser muy, muy real, yo creo que efectivamente lo puedes hacer. Si al cerebro no le importa si lo que está afuera realmente es tierra o bits, no le importa, no está ni ahí. Es que, bueno, precisamente. Entonces, eh, es decir, es un tema que debe ser investigado. Y yo creo que la tecnología va avanzando más rápido, o la implementación, o incluso la elaboración de productos para un público en general, va avanzando más rápido que la investigación. Entonces no sabemos muy bien el impacto que puede tener esta tecnología en la vida psicológica de las personas. Ahora bien, eh, ChatGPT tiró otras cositas que están interesantes, ¿eh? Mira, otra cosa.
de la cual habló ChatGPT fue de esta interfaces cerebro-máquina. Y a mí este es un tema que me apasiona, la verdad. Lo sé, Em, lo sé. sí, de hecho ahora estamos haciendo unas cositas ahí en el laboratorio, algunos estudios relacionados con eso, con neurofeedback, alguna vez hablaremos de eso también en el futuro, pero que, claro, hoy día podemos crear de alguna forma, podemos crear tecnología donde podamos convertir la señal cerebral, por ejemplo, en una acción. Supongamos una persona que tenga limitaciones para moverse. Bueno, hoy día están las herramientas para que esa persona, a través de su actividad cerebral, pueda mover un carrito para moverse, para adelante, para atrás, para izquierda, derecha, o que pueda encender y apagar las luces de su casa o encender la ventilación. Imagínate la implicancia que esto podría tener para millones de personas. O mover un mouse en una computadora y navegar por internet y buscar información, etcétera. O una persona con una prótesis podría mover, por ejemplo, un brazo robótico a través de su actividad cerebral. Entonces, este también yo creo que va a ser un campo que se va a desarrollar muchísimo. Ya están los estudios de Nicolelis, que es un neurocientífico brasileño, que incluso para un mundial, no sé, creo que fue el Mundial de Brasil, precisamente mostraron uno de estos modelos en la inauguración del mundial, donde una persona con un exoesqueleto pateaba una pelota. No se vio mucho en los medios, pero eso estuvo allí. Entonces, al parecer, esto también puede ser un gran área de desarrollo en el futuro que va a mezclar esto de neurociencia, eh, lo que tiene que ver también con el desarrollo tecnológico de hacer máquinas que respondan una señal eléctrica cerebral, etcétera. Entonces, Sí, esto de es hecho apasionante. estaba viendo para no mandarme un carril, porque dije como, oye, ¿esta cuestión realmente la leí o no? Es O la importante porque, aluciné. claro, es importante que hablemos. Espera, una anécdota del otro día dije como, ya me voy a levantar a ir al baño, si total, ya vi qué hora eran las 1:30. Ya pues me levanté, pasé al baño y de repente estaba en el baño y dije como, ¿y en qué momento tomé el celular? Y de repente miro la hora y eran las 4:30. Y dije, como, ¡Uy, nunca tomé el celular, po! Bueno, lo que te iba a decir era que aquí encontré, pues, una interfaz cerebro-computadora que evoca sensaciones táctiles, mejora el control de un brazo robótico. Y es importante esto, de hecho, bueno, la idea que tenemos es que vayamos conversando en noticias de neurociencia lo más actuales posible, mezclándolas también con entrevistas para que podamos ir teniendo una conversación más dinámica. Pero aquí vemos que uno de los problemas del Brain Computer Interface era que el control era medio complejo. Pero a esta persona, de alguna forma, porque no he revisado el paper, de alguna forma le devolvieron el sentido del tacto. Y es impactante lo mucho que sirve el tacto para tener una propiocepción correcta y saber moverlo. Eso es lo impactante. Es lo importante que es el tacto para saber mover tu cuerpo. O sea, el tacto Exactamente, constantemente te está dando feedback de cómo te estás moviendo. exactamente, La chaqueta en tu piel, la polera, los collares, cómo estoy sentado. Ese tacto es fundamental. Entonces, si ya estamos aumentando el control, o sea, la mejora en la calidad de vida de las personas, porque, o sea, uno como psicólogo, tú puedes hacer toda la terapia que quieras y vas a poder trabajar en la aceptación de la persona que perdió un brazo, pero si le puedes devolver el brazo, imagínate lo que va a cambiar no solamente para la psicología, sino ahora yo le hago clases a terapia ocupacional, lo que va a cambiar el desempeño de su misma carrera, de que realmente puedes ya no solamente compensar por una habilidad que ha sido dañada, sino que ahora realmente pasarle un brazo nuevo, hacer una rehabilitación y que la persona mejore calidad de vida. Eso es lo absolutamente, importante. absolutamente. Es que precisamente todo esto puede tener un impacto a través de la implementación. O sea, estamos desarrollando tecnologías que puede ayudar a las personas y a millones y millones de personas. Imagínate todas las personas con limitaciones para moverse. Y esto podría de alguna forma solucionar en parte ese problema.
o personas que tienen problemas para comunicarse, personas que no pueden hablar, pero podrían utilizar la tecnología y podrían de alguna forma comunicarse a través de esta tecnología con otras personas. Entonces, es, es un área que debiese tener mucho desarrollo en los próximos años por la implicancia que tiene, en verdad, para Sí, millones y millones de sí. personas. Eh, no sé cómo estamos de tiempo, Claudio. Yo creo que llevamos como unos 45 minutos. Lo que sí es verdad es que se me está acabando la luz. ¿Viste? Uh. Con esta tecnología podrías encender la luz con tu actividad cerebral. Exacto, aunque podría ser así, de apagarla también, pero eh, bueno, no tengo ese. Espérate, voy a quitar este filtro que. Ya, ahora sí. Eh, Mira, yo creo que sí podríamos ir cerrando ya. Eh, Siempre he pensado, y esto es algo que igual comunico generalmente, que el científico y la científica somos los exploradores y exploradoras modernos. Antiguamente venía un tipo y te decía, y a las autoridades pertinentes, decía como, oye, yo estoy seguro que puedo encontrar algo que mejore nuestra calidad de vida, eh, mejorando las rutas comerciales. Denme un montón de dinero y un equipo y yo les voy a traer las maravillas que depara el más allá. Y pensaba, decía, como, el científico no es diferente en ese sentido. Va donde el Estado o donde un privado y le dice, mire, si usted me da un montón de plata y un buen equipo, yo le puedo traer maravillas del más allá que van a mejorar su vida. Y en ese camino de las maravillas te enfrentas con todo lo desconocido, dado el explorador que se enfrentó con personas extrañas en Tierra del Fuego diciendo como, oye, estos tipos son gigantes, o culturas extrañas, cosas completamente novedosas, historias de monstruos marinos alojados en lo profundo del mar. Así también el científico y la científica se exploran en terreno desconocido. Y lo maravilloso que yo le decía a alguien es que cuando tú ves un resultado, después de hacer un experimento, de pensarlo, y ves el resultado y lo ves proyectado en tu pantalla, tú eres la primera persona en la existencia del universo que ha observado eso. No hay otra. Después se puede replicar y darse cuenta que no se puede replicar, pero después se puede intentar Es una, replicar. es un gran Pero, problema hoy día. pero en ese momento tú eres el primero, la primera. Eh, Totalmente. y este es un viaje a que todos nos acompañen a poder explorar juntos y juntas este infinito universo que le llamamos conocimiento o que le llamamos cerebro y explorar ese lado oculto del cerebro. La oculto del cerebro. Exactamente. Bueno, yo creo que con tus palabras muy sabias, vamos finalizando este primer capítulo, un poco experimental, un poco ahí viendo lo que iba sucediendo, pero la idea es que este sea el inicio de un camino, que como tú dices, es un camino que uno no sabe cuál es el destino en verdad. Está lleno de desafíos, incertidumbre, pero como tú dices, es el camino de la ciencia. Uno no sabe qué va a pasar, si va a funcionar el experimento, si no va a funcionar el experimento. Esto también tiene como esa energía. No sabemos qué va a Sí, pasar, pero bueno, acá estamos y disfrutando el proceso, que es lo más importante. hay que disfrutar el presente, ¿no? Es muy sabio. En Entonces, una de esas, este es el inicio de uno de los peores errores de nuestras vidas o de los mejores. O claro, regular y no pasa absolutamente nada. quizá este capítulo nos va a desviar hacia el lado oscuro del cerebro. Bueno, Claudio, muchas Exacto. gracias. Ya, pues, Germán, nos estamos viendo la próxima Nos, semana. nos vemos en el próximo capítulo. Que esté muy bien. Chao, 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 cuídate. chao.